Bueno, chicos, continuando con la clase, recuerden que vimos la fisión, la fusión nuclear, ¿no? El ejemplo fue, por ejemplo, con el uranio 235. Bueno, en esto, hay que mencionar que también va a haber ciertas cualidades que van a tener los estados sólidos o los materiales sólidos. Hay que retomar que, por ejemplo, cada orbital, por así decirlo, de los electrones tiene una cierta cantidad de energía que puede aceptar, ¿no? Por eso hay varios niveles, no solamente en un nivel estén amontonados todos los electrones, ¿sí? Bueno, en estos niveles, cuando un material, mejor dicho, se somete al cero absoluto, o sea, al 0 Kelvin, quiere decir que no va a haber movimiento de electrones, por lo cual por así decirlo, todos los electrones se van a intentar juntar en una sola banda o nivel de energía, ¿sale? Y cuando se incrementan las temperaturas, se incrementa, por así decirlo, la energía, y estos electrones van a empezar a excitarse, a mover, y empezarán a ocupar todas las bandas de energía, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy? Que el nivel de Fermi de una sustancia a una cierta temperatura determinada, la probabilidad de que un electrón ocupe cualquier estado disponible de energía es del 50%, o sea, que pueden, digamos que están viables a que puedan brincar de nivel, ¿ok? ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, que hay semiconductores con impurezas o contaminados de forma que cuando se agregan alguna cantidad de energía o de sustancia, se alteran estos semiconductores y sus electrones van a cambiar, ¿no? Van a cambiar de banda de valencia. A estas se les van a llamar que están separadas por el nivel de Fermi, ¿va? Bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Porque tenemos ciertos elementos que al momento de que se les dejan ciertas impurezas, si se les agrega o si reciben energía, van a tener ese movimiento de electrones. Y recuerden que cuando se mueven las partículas, en este caso los electrones que cambian de nivel, van a hacer liberación de energía. Así es que esa liberación de energía nosotros la podemos aprovechar. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en las fotoceldas solares, ¿no? Las celdas fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque están hechos ellos de arsénico o principalmente de arsénico, ¿no? Que tienen impurezas aceptadoras, o sea que tienen semiconductores tipo P. ¿Qué quiere decir? Que tienen espacios, pueden recibir los electrones. Y van a tener otra capa de también de material con impurezas, pero en esta tiene, por así decirlo, saturación de electrones, ¿no? Que son los semiconductores tipo N. ¿Qué sucede cuando la luz incide sobre ellos? Pues la luz, a final de cuentas, es energía, ¿no? Cuando estos semiconductores reciben esta energía, los tipo N, pues se van a excitar sus electrones excesivos. Así es que van a brincar al silicio tipo P, que recuerden que es el que tiene espacios. Y en ese brinco, por medio de la unión, va a haber un receptor para la energía y que después se va a poder transformar ya sea en que la consuman, en que la almacenen en baterías. Eso ya sería posterior, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que en este transcurso de que ya brincaron de los tipo N a los tipo P, pues el tipo P va a estar después saturado, no se va a volver N. Y el tipo N va a quedar libre, así es que se va a volver tipo P. Así es que va a ser un brinco de una capa a otra de forma constante mientras tengan energía incidiendo sobre ellas, ¿va? Eso es en los sólidos. Pero bueno, hay que ver que también otro ámbito de la física es la óptica. A grandes rasgos, va a estudiar la iluminación, fotografía, microscopía, electroscopía, espectroscopía, optometría, etcétera, polarización y demás, ¿no? Todo referente a la naturaleza de la luz, ya sea de forma corpuscular o ondulatoria, y todo esto se va a estudiar en la física, ¿va?
La física como tal va a tener estudio geométrico y físico. ¿Qué quiere decir? Que en estas secciones la geométrica va a acercar o tratar de estudiar los rayos de luz que se mueven en línea recta y con imágenes producidas por refracción y reflexión. La óptica física va a ver la naturaleza de la luz como tal y sus fenómenos relacionados al mismo, ¿va? Como que podríamos ver, por ejemplo, como la propagación rectilínea de la luz. Supone que los rayos de luz se propagan en línea recta y con la misma velocidad en todos los puntos, ¿va? Como es también en todas direcciones, quiere decir que las dimensiones de los objetos sean mucho mayores que la longitud de onda de la luz. Así es que de esta manera no se va a producir difracción, ¿ok? Digamos que cambie de posición en base al medio, ¿ok? Y el medio de propagación sea homogéneo e isótropo. O sea, que si tenemos, por ejemplo, un cuerpo en medio, como la propagación de la luz es rectilínea, entonces van a tener un ángulo, ¿no? En el cual va a cubrir, aunque esté un objeto, toda la luz va a seguirse moviendo en la posición que le corresponde. Más sin embargo, abajo del espacio del objeto, como no puede atravesarlo la luz, va a quedar una sombra abajo de él, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo podemos saber, por ejemplo, la intensidad de la luz, ¿no? O el tipo de luz que estemos viendo, el tipo de rayos, por ejemplo? Esto es gracias a la fotometría. Gracias a ella podemos ver más minuciosamente el estudio de la luz. ¿Por qué? Porque va a estudiar la capacidad de la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Recuerden que los colores los percibimos dependiendo de la radiación o de los rayos que puedan absorber ciertos objetos, ¿no? Entonces, el brillo se refiere a cuántos lúmenes emite por unidad de área cierto cuerpo. Un lumen por metro cuadrado se llama lux y es la iluminación que recibe una superficie de 1 metro cuadrado a una distancia normal de candela, ¿ok? Como por ejemplo la iluminación de una superficie expuesta al sol a mediodía puede llegar a ser como de 100.000 luxes. En cambio, la iluminación de la luna llena es como de 0.2 lux, ¿ok? Para que tengamos una comparación. En esto vamos a tener una ley de la iluminación, donde nos dice que la iluminación de una superficie por una fuente luminosa puntual varía inversamente como el cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie. En pocas palabras, entre más alejado estés del punto focal, mayor área va a cubrir, claro, con menor intensidad, pero va a ser más la área que va a estar cubriendo, ¿ok? Y es obvio, ¿no? Tal vez si tenemos un foco y ponemos, no sé, una hoja de papel cercana a él, pues se va a ver muy iluminado, ¿no? Pero va a ser una pequeña fracción de área que va a cubrir. Entre más alejemos esa hoja de papel, más área va a cubrir, más sin embargo con menor intensidad, ¿ok? La luz como tal, al igual que como vimos con el sonido, se va a reflejar, puede haber la reflexión de la luz. ¿Qué quiere decir la reflexión? Que es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en el mismo medio después de incidir sobre una superficie en un medio distinto. Se va a regir por dos principios. El rayo incidente, el reflejado y el normal, a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. O sea, este ángulo sobre el cual va a incidir va a ser igual a este sobre el que va a reflejar. Y el rayo incidente y el rayo reflejante van a estar en la misma plana, ¿no? ¿Por qué? Porque no está atravesando el otro medio, sino que está rebotando. La refracción es un cambio de dirección de los rayos de luz, pero en este sí va a pasar de un medio a otro, o sea, al momento de que pasa al otro medio va a cambiar su posición en la que él iba pasando, ¿ok? Sus principios es que el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie están en el mismo plano, pero la ley de Snell de la refracción marca que la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción y los índices de refracción van a estar relacionados, ¿no? El seno del ángulo incidente con el del seno del ángulo refractado va a ser igual a
un índice de refracción absoluto, ¿ok? Bueno, chicos, continuando con esta situación de la refracción, cabe mencionar que a esto es a lo que me refiero, ¿no? Que podemos tener refracción, pero va a cambiar cómo iba. Por ejemplo, aquí está la línea, como debería de ir el rayo incidente, pero al hacer cambio de medios, va a haber una pequeña desviación, ¿no? Ya sea hacia la parte interna o hacia la parte externa, como se ve en estos ejemplos, ¿va? No va a cambiar la frecuencia de la luz, cabe mencionarlo, ya que depende de la fuente, pero al hacerlo su velocidad puede cambiar su longitud de onda lambda, ¿ok? Así es que el color con el que percibimos la luz va a depender de la frecuencia, que no va a cambiar con el medio. Bueno, la refracción solamente es esto, ¿no? Que tenemos nuestro rayo incidente, va a seguir siendo el mismo rayo, no va a tener, por así decirlo, las mismas características. Más sin embargo, al cambiar de medio, la forma en la que se propague va a cambiar un poco su ubicación. Eso es lo que va a decir, bueno, es a grandes rasgos, ¿ok? Bueno, en tenemos también el fenómeno de la reflexión total interna. ¿Qué quiere decir? Que cuando un rayo de luz incide con determinado ángulo pasando de un medio denso a otro más ligero, supera ese ángulo y los rayos de luz no pueden salir del medio denso y solo pueden rebotar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿qué sucede con la capa de ozono? No vienen los rayos del sol, pasan la atmósfera y caen de posición, y también algunos se van a reflejar y otros se van a refractar, ¿no? Estos, al llegar a la Tierra, algunos van a rebotar y se van a volver a salir, ¿no? Rebotan y llegan a la atmósfera y van a salir al espacio. En el caso de la reflexión total interna, eso no sucede, sino que llega, rebota y ya no tiene la suficiente fuerza, por así decirlo, para regresar. Así es que este medio va a estar encerrado, por así decirlo, en este medio y va a estar rebotando constantemente. A eso se refiere el fenómeno de la reflexión total interna. En un medio con N1 y es mayor a N2, a medida que aumentamos el ángulo de incidencia I, también lo va haciendo el de la refracción R, llegando a un momento en el que el rayo refractado tomará 90% de la normal, por lo cual no va a haber rayo refractado y solo se observará el rayo reflejado, ¿ok? Así es que eso es lo que refiere el fenómeno de la reflexión total interna. Eso va a ser lo que va a cubrir, por así mencionarlo, ¿va? En decimos que se produce reflexión total o reflexión interna total en un medio cuando no existen ángulos refractados y solo existe rayo reflejado, como acabamos de decir. ¿Dónde lo podemos visualizar? Por ejemplo, cuando ponemos un rayo láser, de esos que luego venden en las tienditas, pero lo ponemos que esté iluminando una caída de agua, ¿no? Por ejemplo, en una llave o en una manguera, lo ponemos o ponemos que esté iluminando este chorro de agua. Y en esa forma vamos a ver que la luz, pareciera que el chorro de agua todo se ilumina, como si tomara todo el color. Eso es porque por el tipo de densidad del tipo de líquido, pues la luz o el haz de luz que estamos nosotros marcando se queda, por así decirlo, atorado aquí. Va a estar solamente reflejándose en las paredes del agua, y por eso pareciera que todo el haz de luz toma el color del rayo que estemos poniendo, ¿ok? Bueno, continuamos en el siguiente video por el tiempo, chicos.